Bueno, el día de hoy hablaremos de depresión y lo primero que debemos aclarar es que el trastorno depresivo es un conjunto de síntomas de predominio afectivo. Entonces podemos encontrar en los pacientes tristeza, irritabilidad, cansancio, fatiga, decaimiento, manifiestan un malestar por las cosas de la vida, de cómo las están afrontando. Debemos tener claro que hay que escucharlos porque el paciente no solamente va a estar afectado en su parte mental, sino también en su parte psíquica. Entonces, esto nos lleva a pensar que el paciente puede estar identificando o no esos síntomas y que si no su entorno también lo puede hacer. Puede observar que hay un deterioro de su aspecto físico, un deterioro a esa apariencia física que antes tenía y que ahora ha descuidado. Puede haber un enlentecimiento en sus decisiones, en su actuar. Puede haber un tono de voz bajo, una amucinación, un miedo, una timidez a expresar las cosas. Puede haber un llanto espontáneo. Puede haber una incapacidad para realizar algunas actividades. Puede haber una alteraciones del sueño y puede hacer o manifestar o estar manifestando constantemente todas esas ideas negativas. Entonces va a haber una verbalización de toda esa culpa, de toda esa rabia que siente y va a sumar puras ideas negativas, las va a manifestar constantemente. Entonces eso debemos identificarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que las causas sean múltiples, pero pueden concurrir con otras cosas, como unas enfermedades sistémicas, como unas enfermedades cerebrales, como unas alteraciones eh, de un trastorno alimenticio, como unas alteraciones del sueño, como unas alteraciones de enfermedades crónicas. Acordémonos que no solamente la depresión es una enfermedad, sino que también puede ser un factor de riesgo en algunas enfermedades como las enfermedades cardiovasculares. Entonces debemos tener claro todas estas cosas para poder diagnosticar y orientar al paciente de la mejor manera. También debemos tener en cuenta que, digamos, las edades en las que más se presenta el trastorno depresivo es entre 15 y 45 años, que se presenta más en las mujeres que en los hombres, que la carga una vez se presenta el trastorno depresivo es mayor en las mujeres que en los hombres, que si se presentó en una edad juvenil o adolescente, va a llegar o va a continuar a una edad adulta. Si hubo algún evento neurótico previo a ese trastorno depresivo, pues puede ser una causa por el cual se está presentando. Para todo esto y para tener pues como más aclaración de cómo diagnosticarlo, tenemos el DSM-5, que es quien nos clasifica los trastornos mentales, y específicamente lo que vamos a hacer es que él nos sugiere o nos indica que efectivamente es un conjunto de síntomas y que el paciente al menos debe presentar 5 o más síntomas de los siguientes síntomas que le voy a mencionar y que específicamente deben predominar por más de 2 semanas en el tiempo y que se deben prestar, si no es todo el día, es casi todo el día. Entonces, eh, aparte de esos 5 síntomas que se pueden presentar, al menos uno de estos dos que voy a nombrar debe ser obligatorio. ¿Cuál? El primero, que tenga un trastorno o un ánimo deprimido, ese es el primero. O que pueda tener una pérdida o una incapacidad de sentir placer por las cosas que generalmente hacía. Entonces más los que voy a nombrar a continuación pueden ser específicamente síntomas para diagnosticar depresión. Entonces empezamos con el estado de ánimo depresivo, la pérdida o la incapacidad de sentir placer por las cosas que realizaba, el insomnio o hipersomnio casi todo el día o todo el día durante 2 semanas consecutivas, agitación psicomotora o un retardo psicomotor, un enlentecimiento siempre casi todo el día o todo el día por 2 semanas. Puede sentir fatiga, cansancio para realizar sus actividades diarias casi todo el día por 2 semanas. Puede aumentar el peso o puede disminuir el peso sin ningún tipo de dieta. Esto es importante. Puede manifestar constantemente un sentimiento de culpa y de inutilidad casi todo el día o todos los días durante 2 semanas, y puede haber una disminución en la toma de decisiones. Esto específicamente eh, puede llevarlo a pensar en la muerte, en tener ideas suicidas,
Entonces, si presenta más de estos 5 síntomas, teniendo en cuenta el síntoma principal, que es un trastorno de ánimo deprimido o una pérdida de placer por las cosas que hacía, podemos diagnosticarlo como un trastorno depresivo. También debemos tener en cuenta que los síntomas no deben haber sido causados por otro trastorno o un consumo de sustancias o una afectación específica por alguna patología o enfermedad, y que esos síntomas que están presentándose no deben no deben haber sido por un episodio de otro trastorno mental, como un trastorno psicoafectivo, un trastorno delirante, un trastorno psicótico, un trastorno del pánico, y que el paciente no debe haber presentado ningún tipo de evento maníaco hipomaníaco, porque podemos caer en la conclusión de que puede ser un trastorno mixto, entonces de ansiedad y depresión. Entonces debemos intentar ser lo más claro posible, diagnosticar bien al paciente, escucharlo atentamente lo que nos quiere decir, y de esta forma pues aclarar que no toda la tristeza es depresión, que se necesita hacer una clasificación, que se necesita hacer que se tienen unos criterios claros, y que no todas las personas que están alegres y no todas las personas que están tristes están depresivas. Muchas gracias, espero que les haya servido.